La clase de hoy refiere al trabajo práctico número 1, titulado Introducción a Análisis Estructural. La bibliografía que utilizaremos como referencia para la resolución del trabajo será los módulos de teoría, particularmente el módulo 3, las clases prácticas de carga sobre las estructuras, particularmente las referidas a peso propio, sobrecarga y viento, que deberán ser estudiadas en conjunto con los reglamentos argentinos de cargas estructurales, la especificación ISC 360 del año 2016, que es la que adopta la cátedra como referencia, el reglamento argentino de estructuras metálicas para edificios, CIRSOC 301 del año 2005, las tablas de perfiles laminados y tubos estructurales que da el CIRSOC como anexo a sus reglamentos 301 y 302, y el apunte de propiedades torsionales de las secciones de acero que está disponible en la página de la cátedra para descargar. El trabajo práctico se compone de dos ejercicios. El ejercicio 1 refiere a las características geométricas de las secciones. Lo que se les pide es completar una tabla, que veremos en la siguiente filmina, con un conjunto de características geométricas de las secciones que son de aplicación en el cálculo de las estructuras. Como se ve en la filmina, tienen que analizar las propiedades geométricas de 5 secciones que se ven en la columna de la izquierda, empezando por una sección UPN 260, luego un perfil soldado con esta denominación 1000 por 14 por 500 por 50. Esto significa que la altura de la chapa de alma entre filo interior de las alas es de 1000 milímetros con un espesor de 14 milímetros y las alas tienen un ancho de 500 milímetros con un espesor de 50 milímetros. La tercera sección que tendrán que analizar son dos perfiles UPN 260 separados 50 centímetros. Como se ve en la imagen, esos 50 centímetros se miden entre caras internas de las almas de los perfiles. Luego un tubo estructural de 120 milímetros de lado por 12 de espesor y un perfil C de chapa plegada de 220 por 80 por 30 por 3.2. Nuevamente la designación son las dimensiones del perfil. 220 son 220 milímetros de altura total, 80 son los 80 milímetros de ancho, 30 son los 30 milímetros de altura de la pestaña y 3.2 es el espesor de la chapa. En las columnas van a poder observar que se les solicitan una determinada cantidad de propiedades agrupadas en 5 tipologías, las que refieren a la geometría, a las propiedades friccionales, al pandeo, al corte y a la torsión. En las siguientes filminas vamos a hacer un repaso rápido de estas propiedades de las secciones que ya vieron en otras materias como estructuras. Es importante que recuerden la denominación que se le da a cada propiedad, ya que luego esa denominación es la misma que aplica el reglamento de la ISC, que es el que vamos a utilizar en la cátedra. Empezamos por el área bruta de la sección, cuya denominación es A sub G. Lo vamos a medir en principio en centímetros cuadrados. Luego la segunda propiedad es el peso por unidad de longitud, que lo vamos a denominar G mayúscula, y lo medimos en kilogramos por metro. Ese peso por unidad de longitud, si lo quieren calcular, lo van a obtener con esta fórmula. Es decir, se obtiene multiplicando la sección bruta del perfil multiplicado por el peso específico del acero, que si no lo recuerdan es 7850 kilos por metro cúbico. La ubicación del baricentro respecto al borde del perfil lo vamos a denominar X e Y con una raya por encima. También pueden encontrarlo en las tablas, en algunas tablas más viejas, como X e Y sub G. Esas distancias tengan en cuenta que se miden como se ve en la figura. Ustedes tienen una determinada sección, en este caso una sección en L. Nos ubicamos en dos ejes que pasan en los filos externos de la sección. En este caso definimos un eje inferior y un eje a la izquierda. Y la distancia del baricentro en X se mide perpendicular al eje Y hasta la posición del baricentro, que estaría en este punto. Lo mismo, la dirección en Y se mide perpendicular al eje X hasta el baricentro. Y como se calculan, como repaso,
con estas dos formulitas la sumatoria de las áreas que componen el perfil por la distancia desde cada eje hasta el baricentro de cada área, ¿no? Los momentos de inercia flexionales, I sub x e I sub y, que los medimos en centímetros a la cuarta, también lo pueden llegar a encontrar en las tablas denominados como J, ya que antes la denominación era diferente. Se calculan con el teorema de Steiner, repasando un poquito lo que han visto en estructuras 1 y 2. Se calcula dividiendo la sección en elementos más simples, para los cuales sabemos el valor de los momentos de inercia, y obtenemos el momento de inercia de la sección compuesta como la suma del momento de inercia propio de cada elemento más el área del elemento por la distancia del mismo al baricentro de la sección al cuadrado. Seguramente ustedes trabajaban con estas tablitas donde tenían cada uno de los elementos sobre la izquierda, el momento de inercia propio, el área por la distancia al cuadrado, y sumando esos 6 valores obtenían el valor total para la sección. Los módulos resistentes elásticos, S sub x y S sub y, que se miden en centímetros cúbicos, que también pueden encontrarlos en tablas como W sub x y W sub y, se obtienen dividiendo el momento de inercia por la distancia a la fibra más alejada. Por ejemplo, para el módulo resistente elástico en el eje X, hacemos el momento de inercia en el eje X dividido la distancia desde el baricentro hacia la fibra más alejada en la dirección Y, por eso Y máximo. Análogamente, en la dirección Y lo obtenemos como el momento de inercia en la dirección Y dividido la distancia desde el baricentro en la dirección X hasta la fibra más alejada. Los momentos estáticos de media sección, denominados Q sub x y Q sub y, se miden en centímetros cúbicos y también pueden encontrarlos en algunas tablas como S sub x y S sub y. Se determinan dividiendo a la sección en dos partes, pasando por el eje baricéntrico y calculando el momento de primer orden de media sección. Así, por ejemplo, para el perfil WT de la figura, se divide la sección en dos, pasando por el eje baricéntrico, y se calcula la sumatoria de las áreas parciales por las distancias entre el baricentro de la sección y el baricentro de cada área parcial. Tenemos una primera área que denominamos área 1 por una primera distancia entre el baricentro de la sección y el baricentro del área 1, y una segunda área denominada área 2 por su distancia de sub 2, nuevamente entre el baricentro de la sección y el baricentro del área 2. Los módulos resistentes plásticos Z sub x y Z sub y en centímetros cúbicos, también denominados WP sub x y WP sub y, se obtienen como regla general como 2 veces el momento estático. Es esta fórmula que está acá. Si no tienen el momento estático y quieren calcular de forma aproximada, pueden utilizar alguna de estas fórmulas de aquí. Para una sección rectangular se obtiene como 1,5 veces el módulo elástico, o para un perfil WT con alguna de estas dos fórmulas aproximadas. Es decir, va a ser entre 1,15 y 1,17 veces el módulo elástico. Hay una segunda metodología para calcular los módulos resistentes plásticos, que es la siguiente. Dada una sección, la divido tal que tengo dos elementos cuyas áreas son iguales. Es decir, que el elemento de arriba tiene un área que es igual a la del elemento de abajo. Para cada una, hallo el centroide o el baricentro, y luego el módulo plástico lo obtengo como el área de uno de estos elementos por la distancia entre los dos baricentros. Los radios de giro Rx y Ri, medidos en centímetros, y que también pueden encontrarlos en tablas más antiguas como I sub x e I sub y, se obtienen con esas dos fórmulas que se ven en la filmina. Por ejemplo, para el eje X va a ser la raíz cuadrada del momento de inercia en X dividido el área bruta de la sección. El momento de inercia torsional, J sub t, medido en centímetros a la cuarta, o que también pueden encontrarlo como simplemente J,
se obtiene para secciones abiertas, como se ve aquí los perfiles T, con esta fórmula, en la cual se calcula 1/3 por la sumatoria de los anchos por los espesores al cubo. Y aquí cabe la aclaración de que los anchos son siempre la dimensión más grande de cada elemento en la cual subdividen la sección, y los T son siempre los espesores, las dimensiones más pequeñas de los elementos. El coeficiente de alabeo, CW, que se mide en centímetros a la sexta, y el cual se obtiene mediante ensayos de laboratorio. Vamos a aproximarlo en la cátedra utilizando el apunte de propiedades torsionales del acero que el ingeniero Racach tradujo, y en el cual pueden observarse este tipo de aproximaciones. Por ejemplo, para un perfil T me permite aproximar con una fórmula muy simple el coeficiente de alabeo. De forma análoga, para un perfil UPN voy a poder obtener el coeficiente de alabeo con una fórmula un poco más complicada, pero que va a resultar más fácil que hacer un ensayo. De todas maneras, la mayoría de los perfiles que vamos a utilizar en la cátedra están tabulados, por lo que obtendrán estos valores de tabla. Finalmente, la posición del centro de corte E0x o E0y se mide en centímetros y se mide respecto del baricentro de la sección. No se confundan y no lo miden respecto del filo de la sección. El centro de corte es la posición donde al aplicar una carga no aparecen torsiones en el perfil. Para el caso de la cátedra lo vamos a obtener de tablas. En general, cuando tengan un perfil normalizado, van a poder consultar una tabla de perfiles en la cual, por ejemplo, en este caso, en las tablas que brinda el CIRSOC, van a obtener todos los parámetros que estamos solicitando. Para el caso de las secciones soldadas o las secciones armadas, por ejemplo, el caso de los dos UPN, a una distancia de 50 centímetros, van a tener que realizar los cálculos. Para el caso del perfil C de chapa plegada, probablemente encuentren alguna tabla con la mayoría de las propiedades, pero quizás tengan que calcular alguna que les falte. El ejercicio 2 solicita realizar el análisis estructural de una ménsula empotrada compuesta por una columna de sección HB 200 y altura 2,20 m y una viga de sección HB 180 y una longitud en horizontal de 5,5 metros, con una pendiente de 5 grados. Aquí abajo están las condiciones de borde para realizar el análisis. El tipo estructural es una ménsula empotrada, que se debe considerar como una estructura rígida. La ubicación es el centro urbano de La Plata, en un terreno plano. Tienen que considerar para el análisis de viento los coeficientes globales de la tabla del anexo 1 del reglamento CIRSOC 102 del año 2005. Desestimen la acción del roce sobre la superficie, del roce del viento sobre la superficie, y consideren una separación entre ménsulas, que se ve aquí en la foto, esta separación, en 2,5 metros. Consideren unas correas de cubierta de sección 160 por 60 por 20 por 2, con una separación de 1,10 metros, un acero F24, una chapa sinusoidal C1086 calibre 27, y se les pide analizar únicamente una de estas ménsulas del interior, es decir, no una de borde. Vamos a analizar una sola, que va a ser la del interior. Comenzaremos por repasar las etapas del análisis estructural. Recordemos que teníamos dos estados límite, un estado límite último para el cual vamos a analizar la resistencia y un estado límite de servicio para el cual analizamos deformaciones y vibraciones. En el caso del estado límite último, las etapas que vamos a considerar son: primero, una determinación de cargas externas, la confección de un modelo de cálculo estructural, la combinación y mayoración de las acciones externas dentro de ese modelo y la obtención de solicitaciones que compararemos con las resistencias de las secciones estructurales para determinar si las mismas son adecuadas o no.
En el caso del estado límite de servicio, las etapas a analizar van a ser la determinación de cargas externas, la confección del mismo modelo de cálculo estructural, la combinación de las acciones, en este caso sin mayorar, porque estamos analizando estados límites de servicio, y la verificación de deformaciones y vibraciones por comparación a unas deformaciones y vibraciones límites que en este caso obtendremos del reglamento. Entonces, para ambos análisis vamos a comenzar por la determinación de las cargas externas. Entonces, como debemos realizar el análisis de carga, vamos a realizar un breve repaso de lo visto en clases anteriores. Para el caso de cargas gravitatorias y sobrecargas, como bien recordarán, aplicamos el reglamento SISOC 101 del año 2005. Dicho reglamento define tres tipos de cargas. El peso propio o carga muerta, que lo denominamos como D, y lo dividimos en peso propio estructural y no estructural. En el caso del peso propio estructural, en el mismo incluimos todos los elementos estructurales, es decir, todos los elementos que yo estoy incorporando en mi modelo. Pueden ser los perfiles estructurales, los arrastramientos, las correas, si yo estoy modelando las correas. Y luego voy a tener el peso propio no estructural, que se compone de las chapas de cubierta, las correas si no las incluí en el modelo, la aislación, el cielo raso, peso de las uniones y todo elemento que tenga peso propio, esté adherido a la estructura y no esté incluido en el modelo. Otra de las cargas que define el reglamento es la sobrecarga accidental sobre cubiertas no transitables, LSVR, y finalmente la sobrecarga de uso, que la denominamos L. En el caso del ejercicio 2, vamos a tener el peso propio estructural, que se compondrá de los dos perfiles, el de columna y el de la viga, y el peso propio no estructural, que va a estar compuesto por la chapa de cubierta y por las correas de perfiles C. Por ejemplo, para el caso de chapas de cubierta, obtienen de los proveedores estas tablitas en donde en función del espesor y el tipo de chapa da el peso en kilogramos por metro cuadrado. Es decir, el peso D lo van a obtener fácilmente de estas tablas. En el caso de los perfiles estructurales y de las correas C, el peso de los mismos lo obtienen de las tablas o como vimos en el ejercicio 1. Una vez terminado el análisis de carga de peso propio, van a obtener un esquema de carga como el que se ve en la figura. Vamos a tener sobre la viga una carga distribuida vertical que va a estar compuesta por el peso de la chapa más el peso del perfil más el peso de las correas distribuidas en esta longitud. Para el caso de la columna tendremos una carga distribuida también en sentido vertical que va a ser el peso propio de la columna. En el caso de la sobrecarga sobre cubiertas no transitables, haciendo un repaso de lo que vimos en la clase correspondiente, la sobrecarga se obtiene con esta fórmula muy simple, en el cual se multiplica un factor 0,96 por dos coeficientes. El primero, el de reducción por área tributaria, que lo obtienen como se ve en la filmina, y el segundo, que se obtiene como se ve en esta segunda filmina, y es el coeficiente de reducción debido a la pendiente. Para el caso de sobrecarga sobre cubierta, obtendrán un esquema como el que se ve en la figura, con una carga uniformemente distribuida sobre la viga de la estructura. Esa carga distribuida se obtendrá como el valor de la sobrecarga en kilogramos por metro cuadrado multiplicado por el ancho de influencia de la estructura. Finalmente, la sobrecarga de uso, que en el reglamento se puede obtener a partir de tablas, de la tabla 4.1. En este caso, si observamos la configuración estructural, vemos que la superficie de uso es el piso, es directamente el pavimento apoyado a nivel de terreno natural, por lo que la estructura que estamos analizando no va a recibir ninguna carga de uso. Entonces, lo que deberán indicar ustedes en su análisis de carga es que para este ejemplo las sobrecargas de uso no aplican.
Siguiendo con las cargas, pasamos a la carga de viento, que denominamos W, y la cual analizamos siguiendo los lineamientos del reglamento CIRSOC 102 del año 2005. Para el análisis de cargas de viento sobre cubiertas aisladas, como son las del ejercicio que estamos estudiando, nos vamos a remitir al anexo 1 del reglamento CIRSOC 102, el cual nos define que la carga de viento sobre la cubierta se obtiene con esta fórmula. Es decir, como la presión del viento a la altura h, es decir, en el centro de la cubierta, por un coeficiente de ráfaga y por un coeficiente de presión neta para cubiertas aisladas que se obtiene de las tablas 1.1, 1.2 y 1.3. Y que el mismo reglamento aclara que esos coeficientes CPN contemplan tanto las acciones en la cara superior como en la cara inferior de la cubierta. También el reglamento aclara que el coeficiente de ráfaga deberá tomarse igual a 0.85. Si seguimos estudiando el anexo 1 del reglamento, en el inciso 1.4 aclara que para cubiertas de vertiente única se debe considerar el centro de presión actuando a 0.3 W desde el borde a barlovento. Es decir, que si esta es mi cubierta y el viento viene de izquierda a derecha, la resultante de la carga de viento va a estar ubicado a 0,3 veces el ancho total de la cubierta. De forma análoga, si el viento viene de derecha a izquierda, el borde a barlovento va a ser el más alto y el centro de presión va a estar ubicado a 0,3 veces W desde este punto, es decir, por aquí. Como vimos, para obtener los valores de presión de viento sobre la cubierta necesitábamos la presión de viento a la altura h, que la van a obtener como vieron con el ingeniero Racac en la clase del CIRSOC 102. Esa presión de viento a la altura h, recuerden que es la presión de viento ubicado en el centro de la cubierta. H es la altura desde el piso hasta el centro de la cubierta. Vamos a necesitar el coeficiente de ráfaga, que ya vimos que era 0,85, y finalmente el coeficiente de presión neta, CPN, que para este tipo de cubiertas que estamos analizando, que tienen pendiente única, lo vamos a obtener de la tabla 1.1. Esta tabla da dos tipos de coeficientes, los globales y los locales. Nosotros vamos a analizar los coeficientes globales porque estamos analizando la estructura de la construcción. Si estuviésemos analizando las correas o la chapa de cubierta, utilizaríamos los coeficientes locales, que son los coeficientes que da para los diferentes sectores de la cubierta. Muy bien, volviendo a la tabla, el sector que vamos a utilizar es el que está a la izquierda. Comenzamos con una primera columna en el que se define la inclinación de la cubierta, que en nuestro caso era 5 grados. Una segunda columna en el que vemos tres casos de carga que corresponde analizar y la última columna en donde da los coeficientes. Ahora bien, estudiemos los casos de carga. Da tres casos de carga, uno máximo y dos mínimos. El caso máximo dice que es válido para todo psi. Este coeficiente psi es el coeficiente de bloqueo y se obtiene como se indica en esta imagen. El coeficiente psi lo vamos a obtener dividiendo la altura h del elemento que bloquea por la altura total desde el piso al nivel más bajo de la cubierta. Cuando ese coeficiente vale 1, significa que estamos en un caso de bloqueo total. Cuando vale 0, significa que estamos en un caso en el que no hay bloqueo. Entonces, volviendo a los casos, vamos a tener el caso máximo, que es válido haya o no bloqueo, y tiene un coeficiente más 0,4. Cuando el coeficiente es más, significa que la dirección es hacia abajo, hacia la superficie, como está dibujada en la imagen. Cuando el coeficiente es menos, significa que se aleja de la superficie. En este caso sería hacia arriba, alejándose de la superficie. El segundo caso es el caso de mínimo con bloqueo nulo, para el cual da un coeficiente negativo de 0,7. Y finalmente, un caso de mínima con bloqueo total, para el cual da dos coeficientes. Esos dos coeficientes son dos casos diferentes a su vez. El primero, que lo indica acá abajo,
es el valor para el bloqueo hacia el alero más bajo a sotavento. Es decir, tengo la cubierta, este es el alero más bajo, entonces si el viento viene de derecha a izquierda tengo barlovento y sotavento. Es decir, de derecha a izquierda estaría en el primer caso, menos 1,4. El segundo caso es al revés, es con el borde más alto a sotavento, es decir, con el viento de izquierda a derecha. Obtenidos los coeficientes globales, como vemos que tenemos 4 casos para estudiar, significa que vamos a tener que dividir nuestro estado de carga de viento en 4 casos diferentes. Y vamos a obtener 4 cargas diferentes. Si seguimos estudiando el anexo 1, nos encontramos con el inciso 1.6, que indica que se deben considerar las fuerzas de fricción actuando sobre la superficie de la cubierta, y que los coeficientes de fricción se obtienen de la tabla 1.4. En dicha tabla se pueden obtener el coeficiente de fricción de acuerdo a cuál sea el tipo de superficie. La realidad es que para el ejemplo que estamos analizando y a los fines de simplificar, no vamos a considerar este tipo de cargas. Ahora bien, lo que vimos hasta ahora fueron las cargas que actuarán sobre la superficie de la chapa de cubierta. Pero también vamos a tener expuesto a la carga de viento el perfil que compone la columna. En esos casos, en que tenemos un elemento lineal, vamos a referirnos al anexo 2, en el cual me indica que la fuerza que actúa sobre esos elementos lineales lo voy a obtener con esta fórmula que está acá. Es decir, con un coeficiente de efecto ráfaga multiplicado por un coeficiente de fuerza que es función del tipo de sección que estoy analizando y que se obtiene de las tablas 2.1 y 2.2, multiplicado por un factor de corrección debido a la esbeltez, que en cierta medida tiene en cuenta la relación entre la longitud de la sección y el ancho de la cara expuesta del mismo, multiplicado por una área expuesta del perfil y por la presión de viento a la altura Z. En nuestro caso, no vamos a calcular fuerzas en unidades de fuerza, en Newton, sino que vamos a omitir multiplicar por el área proyectada normal al viento y únicamente vamos a multiplicar por un ancho B que va a ser el ancho expuesto de la cara del perfil. Así vamos a obtener fuerzas en kilonewton por metro o newton por metro, que van a ser las fuerzas que vamos a aplicar en los elementos lineales de nuestro modelo. Para calcular el factor de corrección por esbeltez, básicamente lo que analizamos es la esbeltez del elemento como su longitud dividido su ancho. En este caso va a ser la altura de la columna dividido el ancho del ala del perfil, y en función del valor que resulte vamos a obtener el coeficiente de corrección. Tengan en cuenta que si obtienen valores intermedios deberán interpolar. Los coeficientes de fuerza se obtienen de la tabla 2.4 para este caso, en el que toman esta forma en función de la dirección del viento. Van a ser los coeficientes que deberemos adoptar. Es decir, si el viento viene de tal forma que actúa sobre el alma del perfil, el ángulo θ sería 0 y debo adoptar un coeficiente en la dirección X igual a 2,05 y en la dirección Y igual a 0. Si el viento lo estoy analizando tal que actúa directamente sobre el ala del perfil, θ valdría 90 grados en ese caso, y debería adoptar un coeficiente en la dirección X igual a 0,5 y en la dirección Y igual a 0,9. Como resultado del análisis de cargas de viento, vamos a obtener 4 estados de cargas diferentes, que se van a corresponder con los 4 casos de carga que definía la tabla de coeficientes de presión para cubierta. El primer caso, que denominamos Wx1, va a ser el caso máximo, que era válido para cualquier dirección y para cualquier bloqueo. En el caso de la dirección, vamos a descartar el caso de viento
viniendo de la derecha, es decir, con el punto más alto de la cubierta a barlovento, porque los efectos del viento en esa dirección van a contrarrestar los efectos del peso propio y la sobrecarga, por lo que ya sabemos que no va a ser la condición más desfavorable. En el diagrama de cargas observamos sobre la columna la carga uniformemente distribuida correspondiente al análisis de viento sobre elementos lineales, y sobre la viga una carga triangular que recordarán que el reglamento establece que la resultante de presiones tiene que estar a 0,3 veces el ancho total de la cubierta. Es por eso que se adopta un diagrama triangular, donde el valor calculado para la presión es el valor máximo de este diagrama. Finalmente, hay que aclarar que como el viento es una carga, que es una presión que actúa sobre una superficie, en este caso las cargas no van a ser verticales para la cubierta, sino que van a ser normales a la cubierta. Entonces tienen que ser aplicadas según el eje local de este elemento modelado. El segundo caso de viento lo denominaremos WX2. Es el caso de mínima sin bloqueo, válido para cualquier dirección, pero al igual que en el caso anterior vamos a descartar el viento viniendo de la derecha y nos vamos a quedar únicamente con el más desfavorable. Nuevamente se observa la carga sobre el elemento lineal y el diagrama de presiones, en este caso negativo, es decir, en este caso hacia arriba porque el coeficiente de presión era negativo. El viento denominado WX3, cuya dirección corresponde al alero más bajo a sotavento, es decir, el viento viene de la derecha, el punto más alto de la cubierta está a barlovento y el más bajo a sotavento, y tengo un bloqueo ubicado sobre el alero más bajo. Nuevamente, el esquema de cargas es la presión de viento triangular, ubicada a 0,3 W del punto a barlovento, y la carga distribuida, en este caso aplicada de derecha hacia izquierda sobre el elemento lineal de la columna. Finalmente, el viento denominado WX4, que es análogo al anterior, pero con el alero más alto a sotavento y el bloqueo ubicado en ese alero. Vemos nuevamente la carga triangular distribuida y la carga uniforme que aplica sobre la columna. Pasamos ahora al análisis de cargas de sismo. Para el mismo aplicamos el reglamento SIRSOC 103, que tiene 3 partes. Vamos a analizar la parte 1. Estudiando el reglamento encontramos el plano de zonificación sísmica de la República Argentina, en el cual nos ubicamos en la ciudad de La Plata y encontramos que estamos ubicados en la zona de cero de sismicidad, es decir, sismicidad muy reducida, para lo cual en el capítulo 4 el reglamento establece que los requerimientos sísmicos se establecen de acuerdo al tipo de construcción. Y dice que si el colapso de la construcción que estamos analizando no tendrá consecuencias catastróficas y que dicha estructura o dicha construcción tiene 2 planos ortogonales resistentes a fuerzas horizontales, no es necesario aplicar los requerimientos sísmicos. Es por eso que concluimos que según el grupo de ubicación no aplica la carga sísmica. En el caso de cargas de nieve y hielo, que denominamos con la letra S y analizamos con el SIRSOC 104 del año 2005, nuevamente estudiamos el reglamento, encontramos el plano de zonificación con las ubicaciones susceptibles de cargas de nieve y hielo, y para el caso de la provincia de Buenos Aires encontramos que no corresponde aplicar este tipo de cargas. Es por eso que concluimos que la carga de nieve no aplica.
Una vez terminado el análisis de carga, continuamos con la realización de un modelo de cálculo estructural, ya sea tanto en el análisis de estado límites últimos como en el estado límite de servicios. Podríamos plantear dos tipos de modelos estructurales. Un modelo simple, que podrían resolver en papel, a mano, en el cual tendrán una estructura cuya resolución es conocida o que podrían resolver con un método de las fuerzas o un método de las deformaciones, o podemos realizar un modelo de elementos finitos con alguno de los programas que ustedes sepan utilizar, por ejemplo el SAP 2000, el RAM Advance o el que tengan a mano, pero lo importante es que realicen el modelo y que el mismo respete lo que realmente en la realidad se va a materializar. Es decir, si tienen un apoyo empotrado, luego en la realidad deberán materializar una unión empotrada. Si tienen una articulación, luego en la realidad van a tener que materializar una articulación. En el caso del trabajo práctico, yo les recomiendo que utilicen algún programa de elementos finitos como para ir familiarizándose con el mismo, ya que lo vamos a utilizar para la resolución del trabajo práctico integrador. Una vez que han definido y realizado su modelo de cálculo estructural, seguimos avanzando en las etapas del análisis estructural y llegamos a la etapa de combinaciones de cargas, ya sean mayoradas como sin mayorar. Para este trabajo práctico vamos a aplicar las combinaciones de cargas que da el reglamento CIRSOC 301 del año 2005. Son las que se ven en pantalla. Básicamente tenemos 6 cargas de base, pero en el caso de tener 4 estados de viento, cada una de estas combinaciones en las cuales aparezca el estado de viento deberá ser desglosada en 4 casos particulares. Como se ve, estas son las combinaciones de acciones en los estados últimos. Es por eso que aparecen estos coeficientes mayores a 1, que son los coeficientes de mayoración de cargas. De forma análoga, el reglamento en el apéndice L define las combinaciones para los estados límites de servicio, que son estas 3, y que nuevamente para los casos en los que aparezca el estado W de viento, ustedes tendrán que dividir en 4 combinaciones diferentes, una para cada estado de viento. Finalmente, la última etapa del análisis estructural es la de la determinación de solicitaciones en el caso de combinaciones mayoradas o la determinación de vibraciones y deformaciones en el caso de combinaciones sin mayorar. Aquí cabe aclarar un poco la forma en la que va a trabajar el programa de elementos finitos. Como nosotros vamos a hacer un análisis lineal y elástico, lo que ustedes van a hacer es definir cada estado de carga por separado y luego indicarle al programa cuáles son las combinaciones de cargas. Lo que el programa va a hacer es lo que se ve en la imagen. Va a resolver, por ejemplo, suponiendo que este es el estado de peso propio y este es el estado de sobrecarga, el programa va a resolver para el estado de peso propio la estructura y va a obtener los esfuerzos internos y las deformaciones. De la misma manera, va a resolver la estructura sometida a la carga debida a sobrecarga, obteniendo nuevamente para ese estado los esfuerzos internos y las deformaciones. Luego, cuando se le plantea una combinación, por ejemplo 1,2 veces D más 1,4 veces L, lo que el programa va a hacer es, en cada punto del elemento estructural, en este caso la viga, va a sumar 1,4 veces el valor del esfuerzo debido a D y 1,2 veces debido a D y 1,4 debido a L. Y así obtendrá en el mismo punto el valor de solicitación correspondiente a la combinación. Lo que permite esto es realizar un análisis de carga
de forma más simple, ya que no tienen que cargar la estructura con el estado combinado, y además permite que la resolución del modelo sea mucho más rápida. Cuando el análisis deja de ser lineal y elástico, el software de elementos finitos ya deja de poder realizar esto y tiene que realizar la resolución de la estructura para los estados de carga ya combinados. Es por eso que tarda más en resolverlo. Una vez resuelto el modelo, vamos a obtener los diagramas de deformaciones y de esfuerzos, y lo que deberán hacer ustedes es, a partir de esos diagramas, completar una tabla como la que se ve en la imagen, una para cada tipo de elemento estructural, es decir, una para la viga y otra para la columna. En esta tabla tendremos una fila correspondiente a los máximos esfuerzos axiles, que van a corresponder a las máximas tracciones, en donde deberán anotar el número de elemento en el cual ocurre esa máxima tracción, la combinación de cargas para la cual ocurre, el valor de esa tracción, y en el mismo punto de la estructura y para la misma combinación van a tener que volcar el corte y el momento flector que lo acompaña. De la misma manera lo van a realizar para la máxima compresión, es decir, el mínimo valor axil, el máximo y mínimo corte y el máximo y mínimo momento. De esta forma obtendrán un resumen de las solicitaciones de su estructura. En el caso de las verificaciones de servicio, vamos a verificar las deformaciones, para lo cual en el apéndice L del reglamento SISOC 301 se dan estas tablas en donde se indican los límites de deformación para diferentes elementos estructurales y en diferentes direcciones. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a analizar para los techos que la deformación vertical sea menor a la longitud de la viga dividido 200. Eso para la deformación total, para cualquier combinación. Y para el caso de sobrecarga útil, debería ser la longitud de la viga dividido 250. Pero como en nuestro caso no tenemos sobrecarga útil, esta condición no la vamos a verificar. Para las deformaciones horizontales, el reglamento nos pide que en el extremo superior de la columna la deformación horizontal total, debida únicamente a la carga de viento, no supere la altura de la columna dividido 300. Ahora bien, como en nuestro caso nosotros estamos analizando estructuras que son ménsulas empotradas, lo que me indica acá abajo es que L es la distancia entre apoyos, pero para ménsulas es 2 veces la longitud del voladizo. Es decir, que para techos en general, L va a ser 2 veces la longitud de la viga y que para el desplazamiento horizontal, H va a ser 2 veces la altura de la columna.